Gracia y la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo escribió al joven Timoteo en 1 Timoteo 4:16: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A continuación vamos a analizar las palabras de este estudiante de teología, las cuales no serían sus propias palabras, ya que son palabras tomadas de otro escrito, y vamos a analizar bíblicamente si esto que está enseñando se conforma a las Sagradas Escrituras. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y a cada una de mis hermanas, a cada pastor, a cada evangelista, a cada maestro, a cada profeta, a cada pastor y a cada misionero. En esta oportunidad vamos a hablar con respeto no a la doctrina que es sobre el arrebatamiento, en la cual lamentablemente muchos están enseñando mal, están negando el arrebatamiento. Escuchemos con atención lo último que dice en este párrafo. Dice que muchos están negando el arrebatamiento, refiriéndose obviamente a los que enseñamos que la iglesia de Cristo sí que pasará por la tribulación de aquellos días. No sufrirá la ira de Dios, pero sí sufrirá la tribulación. Entonces, refiriéndose a nosotros, él dice que muchos niegan el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a escuchar nueva vez a este individuo diciéndolo con sus propias palabras. En la cual lamentablemente muchos están enseñando mal, están negando el arrebatamiento, Nosotros leemos en 1 de Juan, capítulo 2, verso 21. No os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Como ven, aquí el apóstol Juan dice claramente que ninguna mentira procede de la verdad. Este individuo obviamente está mintiendo cuando dice que nosotros negamos el arrebatamiento de la iglesia, porque una de las enseñanzas más habladas entre nosotros es precisamente el arrebatamiento de la iglesia, que está enseñado pues por el apóstol Pablo y también por el Mesías, cuando habló en Mateo 24:40 que uno sería tomado y el otro sería dejado. Pues nosotros creemos fielmente en el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, cuando este individuo dice que negamos el arrebatamiento de la iglesia, está mintiendo, y como leemos en 1 de Juan, ninguna mentira procede de la verdad. Por tanto, ya está dando testimonio de que él no procede de la verdad. Es decir, su enseñanza no procede de la verdad, sino más bien que está basada en una mentira, como acabamos de ver. Sigamos escuchando sus argumentos y analizándolo con la palabra de Dios. Vamos a hablar con respeto cuáles son las diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús. Existen muchas diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús a la tierra. Muchos confunden la segunda venida de Jesús con el arrebatamiento. La diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús son muchas, como vamos a explicar a continuación. Vale la pena recalcar que este individuo acaba de hacer un monigote de paja, es decir, una falsa premisa de su contrincante para desde encima de esa falsa premisa atacar. Lo explico más claro. Él va ahora a explicar la diferencia que existe entre la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia,
haciendo creer al oyente que nosotros no hacemos diferencia entre la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, lo cual es falso, porque claro que hacemos diferencia. La venida de Cristo es el descenso del Señor a la tierra y el arrebatamiento de la iglesia es el ascenso de la iglesia al cielo. Pues por tanto, son dos eventos diferentes. Pero la cuestión a discutir aquí no es si son dos eventos diferentes, sino que este individuo y la teología moderna separa, escuche bien, separa esos dos eventos con un lapso de 7 años. Sigamos escuchando su falsa premisa y sigamos desenmascarándolo con las Sagradas Escrituras. 1. En el arrebatamiento Jesús viene por la iglesia. Base bíblica, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. En la segunda venida, Él viene con la asamblea. Él viene con la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al versículo 14. Leamos los textos que él ha citado. Primera de Tesalonicenses 1:4. 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Veamos, este texto él lo está utilizando para hablar del arrebatamiento que según él ocurrirá 7 años antes de la venida del Señor. Pero según vemos lo que está escrito aquí, este texto está hablando de las dos cosas. Está hablando del arrebatamiento y está hablando de la venida del Señor. Por lo tanto, ese argumento que donde él está tratando de basar la doctrina de que la venida de Cristo está separada del arrebatamiento, no le sirve absolutamente para nada, porque como vemos, Pablo está hablando de las dos cosas. Ese texto en ningún lugar está diciendo que el arrebatamiento y la venida de Cristo están separadas con 7 años. Pablo está hablando de las dos cosas y un evento llama al otro. Cuando Cristo venga, entonces seremos arrebatados para recibirle, obviamente, porque es su venida. Seguimos con el otro pasaje, que es Apocalipsis 19:11, el cual dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. A ver, oyentes, este otro texto está diciendo que la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia están separados con 7 años. No, ese texto lo que está hablando es de la venida de Cristo y dice claramente que los ejércitos celestiales le siguen en caballos blancos. ¿Y quiénes son esos ejércitos celestiales? Pues vamos a comprobar con las Sagradas Escrituras, porque son las mismas Sagradas Escrituras las que se interpretan a sí mismas. Vamos a ver qué dice la Escritura, quiénes son los que vienen con el Señor desde el cielo. Acompáñenme a leer Mateo 25:31. Dice así, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, fíjense, está hablando de la venida gloriosa, que es la misma venida de Apocalipsis 19, cuando Él vendrá con todos sus ejércitos en gloria. Dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él. Fíjese bien, el propio Mesías está diciendo quiénes son los que vienen con Él en su segunda venida. Son sus santos, pero ¿cuáles santos? Los santos ángeles. Como lo dijo también el apóstol Pedro en el siguiente pasaje, 2 Tesalonicenses 1:7, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Venida gloriosa, venida majestuosa, con poder y gloria. Todo calza.
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como ven, este pasaje está diciendo claramente que esos ejércitos celestiales que acompañan al Señor son sus ángeles. Lo dijo el Señor en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y sus santos ángeles con él. Y lo dijo el apóstol Pedro en 2 Tesalonicenses 1:7, que dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pues como podemos ver, utilizar esos dos pasajes para separar la venida de Cristo del arrebatamiento de la iglesia con un lapso de 7 años, diciendo que 7 años antes de la venida de Cristo es el arrebatamiento, y después que estamos en el cielo volvemos a salir de él 7 años más tarde, para entonces venir, y que nosotros somos esos ejércitos celestiales que acompañan al Señor, es pervertir las palabras del Mesías, y también es pervertir las palabras del apóstol Pablo, porque el Mesías dijo claro que quienes vienen con él bajando desde el cielo son sus santos ángeles. Mateo 25:31, y el Mesías estaba hablando con sus discípulos que forman la iglesia. Entonces, hubiese dicho el Mesías, ustedes van a venir conmigo en mi segunda venida. Pero no, él estaba hablando a la iglesia y le estaba diciendo, cuando yo venga, que ustedes van a estar aquí obviamente en la tierra, cuando yo venga, yo voy a venir bajando con mis santos ángeles. Mateo 25:31. Y el apóstol Pablo, vuelvo y repito, dijo lo mismo, que el Señor se manifestará con los ángeles de su poder. Pues nada, sigamos escuchando sus palabras. En el arrebatamiento, Jesús vendrá antes de la ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. En la segunda venida vendrá al fin de la ira. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 14. Bueno, aquí ha citado a Romanos 5:9, el cual dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y usando este pasaje, él pretende hacer creer o confundir al oyente con un juego de palabras, intentando confundir lo que es la ira de Dios con la tribulación. Fíjense, la tribulación es la persecución contra los santos, contra los escogidos. La ira de Dios es el castigo de Dios contra los impíos. Y él, utilizando la ira de Dios, o sea, este teólogo usa la palabra ira para confundirla con la tribulación. Y es cierto que el Señor vendrá antes de la ira. Eso es cierto, como lo vamos a comprobar seguidamente. Pero ese día de la ira, que vendrá con fuego y azufre, vendrá después de la tribulación de aquellos días. Miren de la manera astuta que los emisarios de Satanás engañan a la gente, usando juegos de palabras, confundiendo tribulación con ira. Cuando tienen que hablar de ira, hablan de tribulación, y viceversa. Voy a leerlo nueva vez. Romanos, el libro de Romanos, capítulo 5, verso 9, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Y en qué momento vendrá esa ira? ¿En qué momento vendrá este fuego de la ira de Dios, del cual nosotros hemos sido salvados? Pues vamos a verlo seguidamente. Acompáñenme a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 12 al 17. Leamos con paciencia. Dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Ojo con esto, el sol se puso negro como tela de silicio. Mantenga eso ahí porque lo vamos a ver más adelante. Y dice, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas
y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Recuerda esto último que dice el verso 17: porque el gran día de su ira, fíjese bien, de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora bien, ¿en qué momento llega ese día de la ira? Pues simplemente lea el verso 12. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi el sol que se puso negro como tela de silicio, la luna como sangre, las estrellas cayeron del cielo. Es decir, el día de la ira llega después de que el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas caen del cielo. ¿Verdad que sí? Ahora bien, ¿cuándo se oscurece el sol? ¿Y cuándo se caen esas estrellas? Pues simplemente basta con leer un pasaje paralelo que está en Mateo 24, 29, que dice de la siguiente manera. Eso es el Señor hablando. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, etcétera, etcétera. Si usted lee ese texto, es exactamente el mismo pasaje de Apocalipsis, su capítulo 6, verso 12 al 17. Pero ¿qué vemos aquí? En Mateo 24 vemos que el orden de eventos es que después que pasa la tribulación, escuche bien, después que pasa la tribulación, es cuando el sol se oscurece y pasan todos esos eventos, como la luna, las estrellas caen del cielo, los hombres comienzan a lamentarse, etc. Después de la tribulación. Lo dice Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Ahora bien, después que el sol se oscurece y que la luna no da su resplandor y las estrellas caen del cielo, ¿qué llega? ¿Qué llega entonces? Léalo en Apocalipsis, lo que leímos, Apocalipsis 6:12, 6:17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es decir, el gran día de la ira de Dios no tiene nada que ver con la tribulación, porque entre la tribulación y el día de la ira hay eventos astronómicos. Después que pasa la tribulación viene la caída de las estrellas, el oscurecimiento del sol, la lamentación de las naciones, etc. Y luego que pasa eso, entonces llega el día de la ira. ¿Y por qué llega el día de la ira después de eso? Pues porque en ese momento llega el Señor con los ángeles de su poder, como lo leímos en los textos anteriores, para dar retribución en llama de fuego a aquellos que no conocieron la verdad. ¿Ve? Qué sencillo, todo calza, pero este individuo ha intentado utilizar este texto que habla de la ira en Romanos, como dice el texto que el Señor nos libra de la ira, para jugar con la mente del oyente, haciéndole creer que es de la tribulación que nos está librando. Y como vemos en estos textos, no es de la tribulación, sino de la ira venidera, es decir, del fuego que caerá sobre los impíos. Porque después de la tribulación, el sol se oscurecerá y el Señor descenderá para arrebatarnos y para librarnos entonces del fuego que caerá sobre los impíos. Es del fuego de la ira de Dios, no de la persecución contra los santos. Por lo tanto, este texto no le sirve absolutamente para sus propósitos. Sigamos escuchando. En el arrebatamiento Jesús, Él viene hasta la nube. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. En la segunda venida, Él vendrá con las nubes. Bueno, aquí Él dice que en el arrebatamiento Él vendrá hasta las nubes. Y en la segunda venida, Él vendrá con las nubes. Vamos a verificarlo con las Sagradas Escrituras. Eso es fácil.
Busque su Biblia y vamos a leer el texto que él ha citado. Él ha citado 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Veamos qué dice ese pasaje. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Veamos, ahí dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Yo le pregunto a usted, ¿en su Biblia dice hasta las nubes? Yo pregunto, le voy a dar 3 segundos de silencio para que usted lo busque, por usted mismo. Busque donde dice hasta las nubes. O busque cualquier versión bíblica, a ver, puede ser que yo esté equivocado. Pero en ninguna versión bíblica ese texto dice hasta las nubes. Este individuo dice que en el arrebatamiento el Señor vendrá hasta las nubes. El Señor vendrá hasta las nubes. Si usted se fija, en este texto, cuando habla de las nubes, no se está refiriendo al lugar hasta donde llegará el Señor, porque no se está refiriendo ni siquiera a su venida, se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Somos nosotros los que seremos arrebatados en nubes. Seremos arrebatados en nubes. ¿Y por qué en nubes y no hasta las nubes? Es fácil engañar al que no tiene lectura comprensiva, porque no es lo mismo decir en nubes que decir hasta las nubes. No es lo mismo. Decir hasta las nubes es decir hasta ese lugar, es decir, poner un límite, es un límite. Y en nubes es un vehículo. Cuando tú dices yo me monté en el carro, significa que te montaste en un carro que te llevó a algún lugar. Ahora, si tú dices yo fui hasta el carro, eso no significa que te montaste en un carro, sino que llegaste hasta donde estaba el carro. Entonces, este individuo está manipulando las Sagradas Escrituras a su conveniencia, que no es conveniencia, porque en realidad no le veo ninguna conveniencia a manipular las Sagradas Escrituras, porque dice el mismo Apocalipsis que cualquiera que le añade y le quita, vendrán sobre él las plagas descritas en ese libro. Por lo tanto, no veo ningún tipo de ventaja en hacer lo que él hace. Pero lo está haciendo, evidentemente, usted lo puede notar, porque está utilizando palabras que no están en la Biblia. Ahí no dice hasta las nubes, dice en nubes. ¿Y por qué seremos arrebatados en nubes? Porque son los vehículos de los ángeles. En el libro de los Salmos, lo dice el salmista David, los vehículos de Yahweh, de Dios, se cuentan por ventenas de millares, porque son vehículos. Recuerden el carro de fuego que transportó a Elías. Es un vehículo que lo vino a buscar, un vehículo. Por ejemplo, el ángel de Yahweh que andaba en el campamento de Israel, dice que andaba en una columna de nube, que se volvía columna de fuego en las noches. Y así sucesivamente aparecen muchos pasajes donde esta columna de nube es mencionada como vehículo. Entonces, nosotros seremos arrebatados no hasta las nubes, sino en nubes. Por lo tanto, este argumento también ha sido desenmascarado por las Sagradas Escrituras. Sigamos con el próximo. Preste atención los siguientes versículos y usted verá que el justo, por la sangre de Jesús, será librado de la ira. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Lucas capítulo 21, versículo 36. Proverbio capítulo 11, versículo 8.
Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Sofonía, capítulo 2, versículo 3. Romano, capítulo 5 y versículo 9. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Como vemos, aquí vuelve a hacer lo mismo, está utilizando pasajes que hablan de la ira, del fuego de la ira de Dios, del cual nosotros hemos sido librados, y lo está aplicando fuera de contexto, aplicándolo a la tribulación, porque para él la persecución contra los cristianos es la ira de Dios. O sea que para él todos los primeros cristianos sufrieron la ira de Dios porque todos fueron perseguidos. Para él el apóstol Pablo sufrió la ira de Dios. Para él Esteban estaba sufriendo la ira de Dios cuando fue apedreado. Para él el apóstol Pedro, que murió crucificado, sufrió la ira de Dios, porque es maestro de Israel y no conoce esas cosas. Está sencillamente engañando a multitudes de personas, porque en su país es muy conocido como un gran teólogo, pero en realidad no conoce las Sagradas Escrituras y es una bomba de tiempo, porque está desviando de la verdad a multitudes, a miles y miles de personas. Entonces, la recomendación que damos a los cristianos y a los siervos de Dios, estamos utilizando palabras griegas, romanas, obviamente, para que se entienda el lenguaje, porque en realidad no es cristianos, sino siervos de Dios o los santos, pero es la palabra más conocida por los griegos. Entonces, la recomendación que damos a los cristianos es leer Tito 2:13, donde dice claro, el apóstol Pablo amonestando, dice que debemos aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardar es esperar, es lo mismo, se puede traducir de la misma manera. Es como si estuviera diciendo, ustedes tienen que estar esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay que esperarla. Y como dice el libro de Santiago, capítulo 5, que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué este tema es tan importante y por qué este tema es de una importancia suprema para la iglesia en estos tiempos? Porque el que no espere al Señor, el que no espere su segunda venida, el que no lo espere por segunda vez, su salvación está en juego. No por lo que digo yo, sino por lo que dice Hebreos 9:28. Si alguno lo ha leído, se dará cuenta que estoy diciendo la verdad. Pero si no lo ha leído, lo voy a leer. Dice Hebreos 9:28, así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez. Es decir, que la segunda aparición del Mesías debemos de esperarla. Y esperándola, pues entonces seremos salvos. Eso es lo que está diciendo, no tiene otra explicación, porque dice que salvará a aquellos que le esperan, aquellos que le están esperando por segunda vez, porque dice que aparecerá por segunda vez. Entonces, estos individuos, como Sem, que es un teólogo embotellado de la escuela moderna de teología, lo que está instando a la iglesia es a no esperar la manifestación gloriosa de Cristo. Y se lo voy a explicar breve, sencillo, para terminar. ¿Por qué está instando a la iglesia a no esperar la venida de Cristo? Porque si él te dice que la venida de Cristo ocurrirá 7 años después del arrebatamiento, te está diciendo que no esperes la segunda venida de Cristo, porque si tú te vas de aquí 7 años antes de que Cristo venga, entonces no estás esperando su venida. No sé si lo entendieron. No sé si vieron la trampa. No sé si vieron la malicia diabólica que está infiltrada en esa doctrina y que es la más popular desde hace 250 años. Desde el Seminario Teológico de Dallas en el 1829, desde la teoría de Hipólito, desde Mario Lacunza,
etcétera, desde los jesuitas, que fueron los que introdujeron esa doctrina perversa en la iglesia moderna, una doctrina que jamás fue enseñada por la iglesia primitiva y que ha calado tanto que es la más común en casi todas las iglesias cristianas de nuestra era. No sé si vieron la trampa, y así como él hay muchos, hay un montón, enseñando las 70 semanas que están en el futuro, cuando realmente las 70 semanas lo que están hablando es de la primera venida del Mesías, del ministerio de Cristo. Cristo fue ofrecido, por su sacrificio se hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, por su sacrificio ya no hay más ofrenda por el pecado, no hay más sacrificios. El Señor fue que confirmó el pacto con muchos, lo dijo ahí en la Santa Cena: esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, etc. Y así sucesivamente. Pues de estas malas interpretaciones han venido estos individuos a instar a la iglesia a que no esperen la venida de Cristo. Y esto es un peligro grave del cual hay que escapar. Por eso hay que leer las Sagradas Escrituras. Por eso hay que escudriñar, como lo dice el propio Jesús. Hay que escudriñar, para no ser engañados. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Porque muchos engañadores con apariencia de ovejas, diciéndote hermanito querido, hablándote con mucha suavidad, pero eso serían palabras fingidas. Y sus herejías iban a carcomer como gangrena, como Himeneo y Fileto, etc. Pues ya no voy a alargar más. Este era el análisis que iba a hacer de este video, de este teólogo llamado Sein. Y ya en lo más adelante pues vamos a tener el debate que él prometió que iba pues a tener en el grupo. Así que shalom para todos y pasen feliz resto del día.